Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy nos ha tocado el devocional, el libro de Segundas de Samuel, capítulo 3. Bien, antes de empezar con el capítulo 3, amada iglesia, vemos de que para recordar que David se había establecido en la ciudad de Hebrón y había sido proclamado rey de Hebrón. Y permaneció ahí, dice las escrituras, 7 años con 6 meses. 7 años con 6 meses aproximadamente David permaneció en la ciudad de Hebrón. Y bueno, hizo parte de su vida, se hizo conocido en aquel lugar. Hebrón era, para recordar la historia, era una ciudad de refugio. Tal vez por esa razón también David se sentía seguro en aquella ciudad frente a la problemática de que todavía había un remanente del pueblo o de la casa de Saúl que procuraba matarle, y había un conflicto entre, la Biblia señala, la casa de David y la casa de Saúl. Había todavía un conflicto entre ellos. La Biblia habla como la casa de David, como la casa que nosotros estipulamos o estimamos la nuestra, como la casa de Dios, como la casa del pueblo del Señor. Entonces usted y yo somos parte de la casa de Dios, usted y yo somos parte de la casa del Señor, y por lo tanto había una lucha con un oponente que era la casa de Saúl. La casa de Saúl representaría en todo caso el reino de las tinieblas, el reino que se opone a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, el reino que se opone a los propósitos y a los planes de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y esto es una lucha constante, esto es una lucha que trasciende hasta nuestros días y seguirá trascendiendo hasta que el día que del Señor venga a recogernos. Siempre habrá una lucha, dice las Escrituras, entre la carne y el espíritu. Siempre usted y yo también, muy ajeno a lo exterior a lo externo que estoy mencionando, de la casa de David y la casa de Saúl, también hay una lucha interna en nosotros, de nuestro espíritu que quiere las cosas y anhela las cosas del Señor, y nuestra carne que desea el mundo. Entonces, visualizado bajo esas dos perspectivas, podemos decir que siempre hay una lucha con lo exterior y también con nuestro interior, entre lo santo de Dios y lo corrupto de parte de Satanás. Bien, esa es la introducción y con ello vamos a empezar rápidamente con el capítulo 3, porque leyendo y escudriñando la palabra he visto de que hay cosas muy importantes que tenemos que prestarle atención y no podemos tampoco correrlas así porque sí, porque necesitamos aprender. Yo necesito aprender, usted necesita aprender la palabra de Dios para que usted y yo las pongamos en práctica. Bien, dice las Escrituras, amada iglesia: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Ya expliqué eso. Hubo una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero, dice la palabra, David se fortalecía, se iba fortaleciendo, y la casa de Saúl se iba debilitando. La casa de Saúl se iba debilitando. Bien, eso está ahí puesto. Y luego recién como que empezar el capítulo, pero analizando este contexto, ya expliqué en el preámbulo que David permaneció 7 años, 6 meses, y entre esos tiempos siempre hubo una confrontación, ¿verdad? Pero David había sido ya designado rey de todo el pueblo y solamente habitaba en Hebrón. Entonces tenía que acontecer de que David tome potestad y autoridad de los designios de parte de Dios para gobernar y ser rey sobre todo Israel. Y bajo ese contexto, en estos años, que son 7 años y 6 meses, habla de los hijos de David nacidos en Hebrón. Aquí hay algo importante.
ciertamente, a ver, ¿cómo explico esto? David tenía la facultad de poder tener varias esposas y varios hijos, porque era parte de la ley de ese tiempo, parte de la costumbre de ese tiempo, pero la palabra del Señor le decía de que eso no tenía que ser así necesariamente, de que él no debería de tener muchas mujeres. Pero hasta aquí en Hebrón él tuvo 6 mujeres y 6 hijos. 6 mujeres y 6 hijos, y estos hijos en lo posterior le darían consecuencias nefastas para su reinado, le ocasionarían diversos problemas fuertes por su carne. Decía yo que también, así como hay la lucha exterior, hay una lucha interior. Y aquí vamos a ir descubriendo una de las grandes debilidades de parte de David, aquel que Dios llamó aquí un rey, un hombre conforme al corazón mío, pero no era perfecto. Acá vamos a ir denotando de que David tenía una debilidad y eran las mujeres. Aunque ciertamente en ese tiempo el tener varias mujeres era un simbolismo de fertilidad, era un simbolismo de autoridad, era un simbolismo de poder, ¿no? De que tenían varias mujeres. Le permitía la ley de ese tiempo, pero no estaba escrito en la palabra del Señor. En Deuteronomio 17 dice así, que no es conveniente tener muchas mujeres para que tu corazón no se desvíe, no sea que te habitúes a la carnalidad de la sexualidad, de tener muchas mujeres y te aparte eso del Señor. Eso dice Deuteronomio 17. También en Génesis 2:24 y lo mismo en Mateo 19 del 4 al 6. No es bueno que el hombre tenga muchas mujeres en esos tiempos. Ahora, obviamente, han cambiado las cosas, ¿no? Dios diría después, corrigiendo esto, viendo las debilidades, la carnalidad del hombre, que solamente debemos ser maridos de una sola mujer. Bien, entonces dice, nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amón. Voy a nombrar algo rápido. Es importante, pero no es el mensaje de esta mañana. Amón fue, dice, uno de sus hijos de David, que violó a su hermana y fue muerto y asesinado por su hermano. Miren, el primogénito. El segundo, Kiliab, fue un hijo que no hay muchas referencias, pero fue un impío y fue hijo de Abigail. Luego viene el tercero, Absalón. Absalón sí, subrayemos un poco, fue alguien que se levantó poderosamente, hizo guerra, mucha guerra en contra de su padre para obtener el trono de su padre David, su propio hijo. Vean las consecuencias. El otro, Adonías dice las escrituras que también quiso el trono de David y se acostaba con las concubinas de David, de su propio padre. Vea usted. Y bueno, y así podemos nombrar que ninguno de los que nacieron en Hebrón, ninguno de los hijos de esas 6 mujeres, 6 hijos, fueron de beneficio o de bendición ni para el pueblo de Dios ni para la vida de David, sino más bien fue una gran oposición al cual tuvo que enfrentar David. Bien, bajo este contexto, ahora de aquí en adelante también David tendría más mujeres y más hijos, pero ya en Jerusalén, y esa es otra historia que más adelante vamos a ver. Pero aquí vamos denotando una debilidad del hombre de Dios, del rey de todo Israel nombrado por Dios, las mujeres. Más adelante vamos a ver que él se enamora de la mujer de uno de sus principales capitanes y generales, manda a matar a tal y bueno, una historia que le da como consecuencia la muerte de su hijo David y él llora amargamente. Vea usted. Bien, Abner pacta con David en Hebrón. Abner era un general muy poderoso de la casa de Saúl que se había aferrado a la casa de Saúl por mantener el reino o los seguidores y era una oposición, dijimos, frente a David. Abner pacta con David en Hebrón, dice las escrituras. Como había guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, aconteció que Abner se esforzaba
por sostener la casa de Saúl. Hacía muchos esfuerzos, dice a Abner, pero sabía que su reino se debilitaba cada vez más, y es más, sabía él que pronto tendría que sucumbir y que finalmente David tendría que ocupar el reinado de toda Jerusalén. Él sabía eso, pero retenía aquello. Él sabía que defendía algo que ya no era de beneficio, que no venía de parte de Dios, pero se aferraba a eso. A veces nosotros también, iglesia, nos aferramos sabiendo que esto ya no es de Dios, sabiendo que Dios ya te habló, sabiendo tu conocimiento de la palabra o conociendo las Sagradas Escrituras, sabes que no es bueno y lo sigues practicando y te sigues aferrando a eso y no lo quieres soltar, aún sabiendo que Jesucristo es tu libertador, que Jesucristo quiere tener el reinado absoluto de forma integral de tu vida en nosotros, pero nosotros retenemos, nosotros defendemos esa parte y no queremos, y entregamos sí una parte a las cosas del Señor, como Hebrón, por ejemplo. Hebrón era solamente una parte de todo el cuerpo que Jesucristo quería gobernar a través de David. Pero acá en las Escrituras vemos que se retiene una parte y hay una lucha. Ahora estoy hablando de la lucha interna. Nosotros retenemos a esas cosas y no queremos entregarlas a Dios, aún sabiendo que es perjuicio, aún sabiendo que es pecado, retenemos y entregamos una parte, un Hebrón de nosotros para las cosas del Señor. Y el Señor quiere gobernar integralmente tu vida y la mía. Bien. Y dice que él se esforzaba y había, dice, tenido Saúl una concubina que se llamaba Ripsa, hija de Ajá, y dijo Isboset a Abner. Isboset era realmente el rey, pero este hombre, aun siendo el legítimo rey, sucesor de su padre, no asumía porque no tenía el carácter, no tenía los atributos, no tenía la personalidad ni la valentía de ejercer el liderazgo. Por lo tanto, fue quien asumió aquello, fue este gobernador militar Abner. Él asumió tanto la parte militar como la parte del reinado. Fue un sustituto, digamos así, de Saúl, y de una manera ilegítima, porque le tocaba a Isboset, pero este no asumía su cargo. Y Isboset lo mira y le dice: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? No sabemos, algunos discrepan que si realmente se llegó, tuvo sexualidad con esta concubina de Saúl o no, o fue una calumnia de parte de Isboset, o de repente este soldado militar Abner, sintiéndose rey, tomó a la concubina. Bueno, esa es una disyuntiva que los historiadores no han logrado determinar con exactitud, pero sí que el rey Isboset, que no ejercía su cargo, lo acusa. Y dice las Escrituras aquí en el 8, y se enojó Abner de en gran manera por las palabras de Isboset, y dijo: ¿soy acaso perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con tus hermanos, con tus amigos, y no te he entregado en las manos de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Acá por esto último podríamos de repente que la mujer se le insinuó a él. Pero en fin, aquí lo importante es que este soldado militar como que ve que ya su reino, sus intenciones de sostener algo que ya no era sostenible, dice: ya me cansé de cuidarte a ti, cuidar a tus hermanos y cuidar la casa de Saúl, sabiendo que David es el rey y tomará su reinado en cualquier momento. Yo ya me he cansado, dice, ¿no? Entonces Abner decide, por esta disyuntiva, por esta coyuntura del problema, decide renunciar a aquello, decir: yo no doy más ya con este pecado, porque sabía que lo que estaba haciendo era un pecado de no entregar el reino a David. Entonces, yo ya no puedo más, ya esto es insostenible, encima tú me calumnias, yo ya voy a entregar los pueblos a David. Eso es lo que dice este general Abner. Y dice acá en el 11, Isboset
no pudo responder palabra a Abner porque le temía. No tenía carácter, Isboset, el hijo de Saúl. Y además Abner era un temible militar. Entonces Abner envía mensajeros de su parte a David, diciendo que hagamos paz, hagamos convenio, y Dios está contigo, y sé ya de una vez rey sobre todo Israel. Y David le dijo: bien, haré pacto contigo, pero más te pido una cosa: no vengas sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé por 100 prepucios a los filisteos. Recordó David que tenía, ya no era su mujer. Habían pasado muchísimos años. Mical entregó Saúl a Mical por esposa a David. ¿Recuerdan esa historia? Pero luego se la arrebató y habían pasado mucho tiempo, muchos años. Esta mujer, Mical, probablemente ya tenía un esposo, ya tenía probablemente hijos y ya tenía un hogar constituido. Era innecesario que David reclamara a Mical. Unos dicen que era por un tema de justicia, pero yo me inclino más al tema del problema que tenía David. David tenía un problema de sensualidad, vamos así decirlo, y quería a Mical, quería añadir a las 6 mujeres que tenía, añadir una 7ª mujer y probablemente tener también hijos con ella, y en Jerusalén, dije yo, añadiría muchas más mujeres. Ya tenía problemas, seguramente en el crecimiento, en la formación de estos niños, en ese tiempo jóvenes ya, que más tarde todos le serían un problema muy grande a David, y él añade una 7ª mujer más a su vida. Reclama, era innecesario hacerlo. Entonces le quitó a su esposo, dice, y su marido se fue tras de ella, siguiéndolo, llorándolo hasta un lugar, y Abner le dijo: anda, vuélvete. Y entonces se volvió. Abner le ordena que se vuelva, y Mical tiene que ir donde David. Seguramente Mical también en contra de su voluntad, porque vemos aquí que había un sentimiento. El esposo actual de Mical, llamado, acá dice, Paltiel, se amaban, y lloraba, iba atrás de ella. Miren lo que hace David. Bien, entonces dice, luego esto Abner va donde los ancianos diciendo: hace tiempo ya que ustedes procuraban que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo: por mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de la mano de los filisteos y de la mano de todos sus enemigos. ¿Qué está haciendo Abner? Simplemente va a los pueblos y le dice: hace tiempo ustedes procuraban de que David fuese rey de vosotros. Entonces ahora hacedlo y vayan. Vayan, porque hay una palabra que Él gobernará sobre ustedes, que Él les cuidará, que Él les librará, que Él matará a sus enemigos, quitará al opresor principal, que eran los filisteos, y tendrán una nación libre, sin opresión, sin enemigos, sin ataduras, sin yugos de esclavitud. Vayan, dice Abner a los pueblos de Israel. Vayan con tranquilidad. Y aquí me detengo porque hay una enseñanza. Esto también se configura o se simboliza al cuerpo de Dios, a la iglesia del Señor, que a veces no quiere entregarse al Señor, como usted y yo a veces en algún momento lo hicimos. Sabíamos que había un libertador, sabíamos que había un rey, Señor de señores, llamado Jesucristo. Sabíamos que Él había una palabra hacia nosotros, conocíamos de que Él podía romper las cadenas de opresión, de esclavitud, de ataduras que no podíamos salir, que sabíamos que era pecado, que nos estaba destruyendo, que nos era de opresión, de tristeza y de dolor, que hemos luchado y no hemos podido con nuestras fuerzas. Sabíamos que había un libertador. Ustedes saben que hay un libertador, David. Saben que Dios ha hablado, que Él es el Señor, que Él le va a libertar. ¿Por qué? Dice aquí las Escrituras, ahora pues hacerlo. Si saben que hay un libertador, hazlo, vayan donde Él. Acá se aplica
el libre albedrío que el pueblo de Dios tiene, que la creación de Dios, el hombre tiene frente a los designios de Dios. Dios quiere libertarte, Dios quiere sacarte de ese meollo de opresión, de sufrimiento, de dolor, y nosotros no decidimos. Pues vayan, sabes que hay un Dios, ve, y Dios respeta la decisión. Dios no quería imponer a través de David un rey, no quería imponer un libertador, no quería imponer a alguien que los protegería. Ellos tenían que accederlo de su corazón voluntariamente. Miren qué tremenda enseñanza aquí y tremenda enseñanza para nosotros hasta el día de hoy. El aceptar, en otras palabras, a Jesucristo en nuestro corazón como el amo y el Señor de nuestras vidas. Bien, esa es la enseñanza principal que yo puedo deducir de este capítulo 3. Pero prosigamos. Y bueno, vemos aquí también que, bueno, habla ya, van, y David dice en el 21, yo me levantaré, iré y juntaré a mi Señor y al Rey de todo Israel para que hagan contigo pacto y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió a Abner y se fue en paz. Hacen una celebración, un almuerzo, un banquete, hacen el pacto y para que David sea el Señor de todo Israel. A veces nosotros vemos todo Israel como el cuerpo de Cristo. Y si vemos el cuerpo de Cristo como un cuerpo individual de usted y yo, dije yo al principio, a veces solamente queremos entregar a Hebrón como y que Él, Dios o Jesucristo, sea el amo y el Señor de esa parte de nosotros, mas no queremos el resto entregar a Jesucristo. Dios quiere ser el amo y el Señor de una manera integral. Y aquí se estaba consolidando. Por eso es que pues le dice, ustedes saben, procuraban que David fuese su libertador. Anhelábamos nosotros un libertador, alguien que nos saque del meollo. Ahora pues hacedlo, dice. Y ellos procedieron a hacerlo y así fue el asunto. Como David se iba consolidando por voluntad propia del pueblo, no por imposición, ser el amo y el Señor de Jerusalén. Luego dice las Escrituras que cuando ya se despiden, aquí hay un problema, y que luego llegó Joab y todo su ejército con él estaba, y le avisaron que Abner estuvo aquí, ha venido, habló con David, se ha despedido y se fue en paz. Entonces, este militar cercano a David, llamado Joab, le reclama. ¿Por qué? Porque su familiar había sido muerto por manos de Abner en el capítulo anterior. Voy a correr un poco y él reclama, ¿qué pues has hecho? He aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte y para entregarte tu salida y tu entrada y saber todo lo que tú haces. Aquí vemos a un hombre militar cercano a David, reclamándole de una manera de repente no correcta, ya que hay una doble falta. Uno, porque era el rey y él era su subordinado. Dos, porque era su sobrino y David era su tío. Le estaba faltando el respeto. Bueno, y dice, ha venido a engañarte. Habla en su odio, en su cólera. Más adelante habla, saliendo de la presencia de David, Joab, el sobrino y militar principal de David, envía mensajeros para traer nuevamente a Abner. Y cuando volvió Abner a Hebrón, dice, lo lleva a un lugar secreto, voy a correr, y ahí lo mata, lo hiere en la quinta costilla y murió dentro de Hebrón. Acá hay una falta de este militar sobrino de David. ¿Y cuál era? Que era familia, era militar, y que Hebrón era un lugar de ciudad de refugio. No podía ser matanza en aquel lugar. Por eso es que de repente Abner se animó a ir a Hebrón porque era un lugar seguro. Y si Abner entró en ese lugar seguro, protegido, y nadie le increpó, era porque los ancianos de ese lugar, los levitas,
que tomaban el asunto si era culpable o no, no le dijeron nada y por lo tanto se entendía que había sido un tema de guerra, de enfrentamiento y él no era un directo responsable. Pero aquí Joab toma su venganza y mata a Abner y comete falta grave delante de las leyes de Moisés, delante de David, y estuvo incorrecto hacerlo. Bueno, entonces cuando David se entera, dice, suelta una maldición que sobre la casa de tu padre nunca falte quien padezca flujo de sangre, suelta varias maldiciones David en su cólera. Y él dice, yo soy limpio de esta injuria, yo no he querido hacer nada. Entonces más adelante dice, hace que se rasguen los vestidos y que Joab con él vayan al entierro. No disciplina, no castiga con muerte a Joab. ¿Por qué? Un error también de parte de David. Él tenía que haberlo disciplinado o matado por la desobediencia de la autoridad que él ejercía, por la desobediencia de haber matado a alguien dentro de un lugar de refugio. Finalmente habla luego David acerca de Abner, dice, había de morir ya en el entierro o enterrándolo, había de morir Abner como muere un villano. Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos, caíste como los que caen como dice, caíste como los que caen delante de los malos hombres. Está diciendo, moriste como un inocente. No, porque él se había arrepentido y había dado frutos dignos de arrepentimiento. Por lo tanto, no debió morir de esa manera Abner. Pero David no castigó a su sobrino militar. Debió haberlo castigado. Bien, amada iglesia, esta es la enseñanza del día de hoy. Me extiendo en el tiempo, me disculpo con ello. Y bueno, la enseñanza es de que nosotros debemos reconocer a Jesucristo como el Salvador, dueño y Señor de nuestras vidas de una manera integral. Todo, no solamente una parte. Dos, que David tenía sus falencias y bueno, y finalmente fue proclamado como rey de Israel por voluntad de Dios, pero por voluntad también del pueblo. Nos impuso de una manera drástica o militarmente. El pueblo voluntariamente lo aceptó. Que Dios les bendiga.